Hola chicos, este video es para que veamos en forma de repaso cosas que ya vieron de trigonometría y para introducir el tema, sí, vamos a empezar aprendiendo a resolver triángulos rectángulos sencillos, que va a ser básicamente lo que van a tener que hacer en la próxima tarea. ¿Sí? Bien, primero la trigonometría es el estudio de las medidas de los triángulos, incluye varias cosas para analizar y en particular nosotros nos vamos a quedar con triángulos rectángulos, como el que tienen ahí en pantalla. ¿Por qué se llaman triángulos rectángulos? Porque tienen un ángulo recto en el interior, ¿sí? En este caso, fíjense, es el que está ahí denominado con la letra gamma. ¿Sí? Es un ángulo de 90 grados, a eso se les dice ángulos rectos. Todo triángulo que tenga un ángulo recto en su interior va a ser un triángulo rectángulo. Sobre ellos vamos a trabajar, que después en el próximo video, cuando veamos rampas, van a ver que aplica a un montón de situaciones de la vida real, ¿sí? Bien. Nombres. La hipotenusa, ¿sí? Es el más fácil de identificar porque es el lado más largo de los triángulos rectángulos. Y en particular va a estar siempre opuesto del lado de enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Sí? Fíjense que efectivamente la hipotenusa, la que está marcada como hipotenusa, está enfrentado a lo que es el ángulo de 90 grados. No forma el ángulo de 90 grados la hipotenusa, es el lado más largo y está opuesto. ¿Sí? El cateto 1 y el cateto 2 son los que forman el ángulo de 90 grados. La hipotenusa no lo es. ¿Sí? Bien, la hipotenusa es ese, entonces, el lado más largo opuesto al ángulo de 90. Los catetos, en cambio, son los lados que forman el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Son lados más cortos siempre. El cateto 1 y el cateto 2 siempre son más cortos que la hipotenusa. ¿Sí? ¿A cuál le llamamos cateto 1, a cuál le llamamos cateto 2? Es lo mismo, se pueden intercambiar los nombres. Yo van a ver que a lo largo de este video siempre voy a llamar cateto 1 al que está marcado ahí como C1 y cateto 2 al que está marcado como C2. Que el cateto 2 en este triángulo, así como está dibujado, coincide además con su base. Y el cateto 1, así como está dibujado este triángulo, coincide con su altura. Pero de vuelta, uno podría llamarlos al revés y todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de este video también aplica. Así que, aclaración, si bien yo voy a usar el nombre C1 y C2, alfa y beta para los ángulos, eso uno los puede ubicar donde uno quiera básicamente y aplica de todas maneras. Ahora, siempre las ecuaciones que vamos a ir viendo las voy a escribir mirando este triángulo que tenemos en pantalla. ¿Sí? Bien, entonces tenemos ahí los dos catetos, son los lados que forman el ángulo de 90 grados, teníamos la hipotenusa, es el que está enfrente. Esos tres lados, ¿sí?, forman un triángulo rectángulo. Hay tres ángulos internos, ¿sí? El ángulo gamma, con la letra gamma, es el de 90 grados, es el que es recto. Después tenemos otros dos ángulos que van a medir menos de 90 grados, que los vamos a llamar alfa y beta, que es lo tradicional, ¿sí? Bien, ¿qué cosas tenemos que recordar para poder resolver triángulos y que apliquen a triángulos rectángulos? Bueno, la primera cosa que vamos a recordar, la primera relación, ustedes ya la deben haber visto un montón de veces, relaciona la longitud de la hipotenusa con la longitud de los catetos. Es el viejo y querido teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras lo que enuncia es que cuando vos tenés un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes que representan esto. ¿Sí? Fíjense que los catetos, que acá están con las letras B y C, cuando uno los eleva al cuadrado se forma un cuadradito con el tamaño de esos catetos. Bueno, esos cuadraditos sumados cubren todo el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? El cuadrado de B y el cuadrado de C combinados abarcan todo el cuadrado de la hipotenusa, que acá la hipotenusa está con la letra A, ¿sí? Otra imagen parecida a esta, pero con líquido, muy buena esta, ¿sí? Fíjense cómo el líquido que forma el cuadrado de un cateto sumado al líquido que forma el cuadrado del otro cateto, justo combinados, llenan el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Esto obviamente es una simulación en el sentido de que ahí estamos teniendo un líquido con un volumen dado, pero representa muy bien lo que vendría a ser el teorema de Pitágoras. Los dos cuadraditos llenos de líquido, bueno, si vos pasás ese líquido al cuadrado de la hipotenusa, lo llenan perfectamente, ¿sí? Hay otra animación, pero esta no se ve muy bien, en la prueba no se veía, así que esta la dejamos, ahí aparece, pero cuando la giramos. Así que esta animación queda, se las debo,
¿sí? Por ahí la puedo subir después al class para que la puedan ver directamente desde el class. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice el teorema del Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Matemáticamente, vamos partes por partes, el cuadrado de la hipotenusa es agarrar el valor de la hipotenusa y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Eso es el cuadrado de la hipotenusa. H al cuadrado. Si vale 5 metros la hipotenusa, sería hacer 5 metros al cuadrado, lo cual da 25 metros cuadrados, por ejemplo. Es igual, o sea, h cuadrado igual a la suma, o sea, del otro lado de la igualdad va a haber una suma. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Los cuadrados de los catetos, es decir, cada cateto al cuadrado. Ahí tenemos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la expresión matemática que básicamente resume lo que es el teorema de Pitágoras. La vamos a poder usar en cualquiera de los problemas que vamos a tener, porque vamos a tener todos problemas con triángulos rectángulos. Entonces, de forma resumida, ¿sí? El teorema de Pitágoras, que nos va a permitir despejar o catetos o hipotenusa, dependiendo de qué tengamos como dato, ¿sí? Lo dejamos bien recuadradito con esa expresión. ¿Sí? Bien, siguiente elemento que vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? El tema de los ángulos internos. Todo triángulo tiene 3 ángulos internos. Acá hay uno que siempre vale 90 grados, que es el ángulo recto, por eso se lo llama triángulos rectángulos. Los otros dos, ¿sí? También van a tener una relación. ¿Por qué? Porque en todo triángulo, esto aplica a todo triángulo, incluso triángulos que no sean rectángulos. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos da 180 grados. Hay una forma de demostrarlo con las propiedades de las paralelas y las oblicuas. Eso no lo vamos a ver porque lleva tiempo y la verdad es que se necesitaría hacerlo de manera sincrónica, es decir, con el pizarrón para que les vaya mostrando parte por parte. Simplemente les voy a mostrar unas animaciones que, si bien no demuestran que los ángulos valgan 180 grados, muestran muchísimos ejemplos donde eso es verdad. Fíjense que este triángulo se está moviendo todo el tiempo, el ángulo verde, el ángulo rojo, el ángulo azul cambian de valores todo el tiempo, pero pueden pausar el video cuando quieran, van a ver que siempre suman 180 grados. Si lo miden con un transportador, van a poder chequear que siempre, muevas a donde muevas, termina valiendo 180 grados, ¿sí? La suma de los 3 ángulos. Los ángulos estos, por supuesto, que cambian de valores. Ahí el azul es re grande, el rojo era re chico, el rojo está un poco más grande, ahí se está haciendo re grande el rojo. Cada uno de estos triángulos, cada uno de estos ángulos va cambiando de valor, pero la suma de los 3 siempre da 180. ¿Sí? Este video lo mismo, ¿sí? Esta pequeña animación también te va cambiando los diferentes vértices del lugar, los ángulos A, B y C cambian de valor, pero la suma siempre es 180. ¿Sí? Y este uno también que muestra cómo a partir de algo que tiene 180 grados uno puede identificar los 3 ángulos, ¿sí? Del triángulo. ¿Sí? Bien, entonces la suma de los 3 ángulos internos tiene que dar 180. Y como acá hay uno que vale 90, que es el ángulo gamma, ¿sí? El ángulo gamma vale justo 90. Si yo reemplazo ahí gamma por 90, el 90 después lo puedo pasar restando a la derecha, ¿sí? Paso restando. 180 menos 90 da 90 también. Y entonces me queda que alfa más beta sí o sí tienen que sumar 90 grados. En todo triángulo rectángulo, alfa más beta suman 90. Así que si el enunciado me dice que alfa vale 30 grados, puedo despejar que beta vale 60. O si alfa vale 45, bueno, beta también tendrá que valer 45, de manera que la suma de 90. ¿Sí? Con esta ecuación entonces, que la vamos a guardar también, si conozco un ángulo, puedo despejar el otro por diferencia muy fácilmente. Vemos acá, ¿sí? Otra cosa más de trigonometría. Ya ahora nos vamos a empezar a meter a lo que es el seno, el coseno y la tangente. Pero primero vamos a verlo de esta manera, de manera como explorando, ¿sí? Tenemos un triángulo, tenemos otro triángulo más grande. El triángulo, uno y otro son semejantes en el sentido de que son proporcionales. El triángulo de la derecha es un múltiplo del triángulo de la izquierda. Eso hace que el ángulo que está marcado ahí con el nombre alfa sea igual en los dos triángulos. De hecho, pueden pausar el video, agarrar un transportador, medir y van a ver que los dos ángulos alfa, el del triángulo de la izquierda y el del triángulo de la derecha, valen lo mismo.
¿sí? Entonces, cuando vos tenés así dos triángulos rectángulos con el mismo ángulo, va a pasar ciertas coincidencias. Para encontrarlas, ¿sí?, vamos a medir estos triángulos, ¿sí? Los lados son proporcionales, los ángulos son los mismos, vamos a tomar algunas medidas, ¿sí? Yo lo hice obviamente en la pantalla de mi computadora. Básicamente cuando armé la diapositiva agarré una regla y lo medí. Estos valores es en la pantalla de 14 pulgadas de la computadora donde hice la presentación de diapositivas. Si ustedes lo están viendo en un celular, esto va a tener otro tamaño. Si lo están viendo en una pantalla grande, va a tener otro tamaño. Pero los cálculos que vamos a hacer van a dar lo mismo, ¿sí? Así que desafío, pausen, midan y hagan las cuentas que yo voy a hacer y van a ver que van a obtener el mismo resultado. Obviamente yo lo hago con los valores que obtuve en mi pantalla, ¿sí? Son estos. Bueno, ¿saben lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la proporción entre los catetos y la hipotenusa. Es decir, voy a agarrar un cateto, voy a agarrar la hipotenusa y voy a calcular cuál es la proporción entre ellos. Voy a dividirlos básicamente, ¿sí? Por ejemplo, agarré el triángulo de la izquierda, agarré uno de los catetos que mide 3,1 centímetros y lo dividí con el valor de la hipotenusa que mide 6 centímetros, da 0,51. Si agarro el triángulo de la derecha, que es mucho más grande, ¿sí?, que tiene otras longitudes, y hago la misma proporción, es decir, el cateto dividido la hipotenusa, da el mismo número, ¿sí?, da la misma proporción. La proporción entre un cateto y la hipotenusa tiene el mismo valor en estos dos triángulos a pesar de que son distintos. Lo único que tienen en común es ese ángulo alfa, ¿sí? Entonces, qué loco, ¿no? La proporción en estos dos triángulos vale la misma entre cateto y hipotenusa, depende del valor del ángulo, que como coinciden entre ellos, entonces el valor coincide también, ¿sí? Si ahora calculo, por ejemplo, la proporción entre los catetos, ¿sí?, uno de los catetos dividido el otro, ¿sí?, en los dos triángulos, fíjense que ahí tienen los valores, que me da también el mismo número entre ellos. Me da distinto al anterior, no me da igual a lo anterior, me da distinto. Pero entre ellos da lo mismo, por más que los triángulos sean distintos, ¿sí? La proporción entre los catetos también dio igual, por más que los triángulos son de diferente tamaño. Esa proporción, ¿sí?, ese valor surge del ángulo alfa, ¿sí? Surge de, ustedes por ahí ya lo saben, de la tangente del ángulo de alfa. Es decir, dos triángulos, si tienen el mismo ángulo, van a tener la misma proporción entre los catetos y entre el cateto y la hipotenusa. A eso se le llama relación trigonométrica. Depende del ángulo. Si el ángulo alfa fuera distinto en un triángulo respecto del otro, ahí me darían diferentes los valores de las proporciones. Como tienen el mismo ángulo alfa, por más que sean dos triángulos completamente diferentes en lo demás, las proporciones valen lo mismo. Esas proporciones son las relaciones trigonométricas, ¿sí? Se pueden calcular justamente a partir del ángulo, ¿sí? Y son válidas para cualquier triángulo rectángulo que tenga ese ángulo. Y es lo que ustedes de vuelta conocen: tangente, coseno, seno, ¿sí? Entonces vamos a pasar a eso, vamos a pasar a repasar cuáles son las funciones trigonométricas más usadas. Hay muchísimas que no vamos a ver, nosotros vamos a ver las tradicionales, las tres que vieron siempre. Que cómo se resumían, ¿sí?, esas relaciones trigonométricas. Y aclaro, cuando uno dice relaciones, relación matemáticamente hablando es dividir, es el cociente entre dos variables, dividir algo con algo. Esas relaciones son el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? SOHCAHTOA es una forma de recordar cómo se calculan estas tres relaciones trigonométricas. Es una sigla, ¿sí? Vamos, por ejemplo, con el seno. El seno se calcula haciendo la relación, haciendo la división entre el cateto opuesto, por eso la O, y la hipotenusa, por eso la H. El seno de un ángulo se calcula dividiendo el cateto opuesto con la hipotenusa, OH. El coseno de un ángulo se calcula haciendo la relación, la división entre el cateto adyacente, por eso la A, y la hipotenusa, por eso la H, ¿sí? El coseno entonces se calcula haciendo el cociente entre la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, la tangente se calcula haciendo el cociente, la división, entre el cateto opuesto, por eso la O, y el cateto adyacente, por eso la A, ¿sí? SOHCAHTOA te resume eso.
¿qué tenés que dividir para sacar el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo o la tangente de un ángulo? Y de hecho, por lo general uno lo usa al revés. Con la calculadora calculás el seno, el coseno o la tangente, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es teclear, y con eso entonces podés despejar la longitud de algún cateto o de algún otro lado, ¿sí? La hipotenusa, por ejemplo. Entonces, hipotenusa todos sabemos quién es el lado más largo, es el que está opuesto a los 90 grados, pero ¿quién es el cateto adyacente y el cateto opuesto? ¿Sí? Porque nosotros en el triángulo lo llamamos cateto 1 y cateto 2. Entonces, ¿quién es el adyacente y quién es el opuesto? La respuesta es que el cateto opuesto y el cateto adyacente es algo relativo a desde dónde estás mirando, desde qué ángulo te estás parando. Si vos te parás en el ángulo alfa, el cateto opuesto y el cateto adyacente van a ser uno de esos. Si te parás en el ángulo beta, el opuesto y el adyacente van a ser otro de los catetos, ¿sí? Así que, ojo, el opuesto no va a ser siempre cateto 1, por ejemplo. El adyacente no va a ser siempre cateto 2, ¿sí? Depende desde dónde mirás. Así que lo que uno tiene que practicar, ¿sí? Es, me paro en un ángulo, me pongo en ese punto de vista y ahí me fijo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver ahora con alguno de los dos ángulos y vamos a irnos parando. Creo que vamos a empezar primero con el alfa. Pero primero les destaco, el cateto opuesto es el que está enfrentado al ángulo desde el que mirás, ¿sí? El cateto opuesto es el que no forma parte del ángulo que estás mirando. Mientras que el cateto adyacente es el que sí forma parte del ángulo que estás mirando. El ángulo que vos estás mirando, alfa o beta, va a estar formado siempre por la hipotenusa y por uno de los catetos. El que lo forma es el adyacente, el que no lo forma es el opuesto. De vuelta, vamos con un ejemplo para que quede más claro. Vamos a pararnos en el cateto alfa, ¿sí? Perdón, en el ángulo alfa, ¿sí? Me paro en el ángulo alfa. El ángulo alfa está formado por la hipotenusa y por alguien más. ¿Quién forma el ángulo alfa? ¿Sí? La hipotenusa forma el ángulo alfa. Y el otro que lo forma es esta rayita de acá abajo, que es el cateto 2. Así que el cateto 2 forma a alfa. Entonces el cateto 2 es el adyacente a alfa. ¿Quién no forma alfa? El cateto 1. El cateto 1 está del otro lado respecto de alfa. El cateto 1 es el opuesto. Entonces, para que quede claro, me miro, hago de cuenta que estoy mirando desde el ángulo alfa y el que está enfrentado a mí del otro lado del triángulo es el cateto 1. Por lo tanto, ese es el opuesto a alfa. Y el que está formando alfa es el cateto 2. Ese es el adyacente a alfa, ¿sí? Entonces, cateto 1 es opuesto de alfa, cateto 2 es adyacente de alfa. Eso en el triángulo que tenemos dibujado en pantalla, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con beta? Si nos paramos en beta, va a ser justo al revés, ¿sí? Porque si yo me paro en beta, el que está del otro lado, el que no forma a beta, es ahora ¿quién? El cateto 2, ¿sí? El cateto 2 es el opuesto a beta. Antes era el adyacente a alfa, ahora es el opuesto a beta. Y si me fijo, ¿quiénes forman a beta? Uno es la hipotenusa, la otra es el cateto 1. El cateto 1 como forma beta es adyacente a beta, ¿sí? Entonces, ¿quién es el opuesto? ¿Quién es el adyacente? Depende del punto de vista, depende desde qué ángulo te parás. Entonces, ojo, uno puede calcular seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, ahí se tiene que parar en alfa. O también podemos calcular el seno de beta, coseno de beta y tangente de beta, que ahora después lo hacemos. Vamos a empezar con alfa, ¿sí? Esto es lo de alfa. El opuesto de alfa, ¿quién era? El cateto 1. La hipotenusa es la hipotenusa, siempre es la misma. Vamos al coseno de alfa, el adyacente. ¿El adyacente quién era de alfa? El cateto 2. Y finalmente, para la tangente de alfa necesitamos tanto el opuesto como el adyacente. Así que reemplazamos por el opuesto y por el adyacente de alfa. Si hacemos lo mismo con beta, fíjense que ahora tenemos otra vez seno, coseno y tangente, pero de beta. Beta es otro ángulo distinto, así que va a tener otro valor. Ahora lo que tenemos que hacer es el opuesto de beta, el adyacente de beta, y para la tangente el opuesto y el adyacente de beta. Bueno, ahí ya no son los mismos que antes, quedan cambiados, porque el que era adyacente de alfa, para beta es el opuesto, y viceversa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nos quedó. Vamos a hacer alguno de estos. Por ejemplo, vamos a hacer la tangente. Si yo voy a SOHCAHTOA, tangente es dividir opuesto sobre adyacente.
¿De quién? Y yo puedo hacer la tangente de cualquiera de los dos. Puedo hacer la tangente de alfa o puedo hacer la tangente de beta. Supongamos que quiero hacer la tangente de alfa. Tengo que hacer el opuesto de alfa dividido el adyacente de alfa. Entonces voy a alfa, me paro en alfa y digo, a ver, ¿quién está opuesto a mí? El opuesto es C1. C1 va arriba, porque el opuesto va arriba. Después va a ir dividiendo el adyacente de alfa. Me paro en alfa. ¿Quién está adyacente a mí? ¿Quién está al ladito mío? El cateto 2. Cateto 2 va dividiendo. Entonces la tangente de alfa es el opuesto, que es C1, dividido el adyacente, que es C2. Esa es la tangente de alfa. Y así podría ser con cualquiera de estas, el seno de beta, el coseno de alfa, el coseno de beta, el seno de alfa, la tangente de beta. Cualquiera de esas la puedo hacer, lo que tengo que tener mucho cuidado es ir mirando quién es el opuesto y quién es el adyacente. ¿Sí? Bien, curiosidades, fíjense que el seno de alfa es C1 dividido hipotenusa y el coseno de beta también es C1 dividido hipotenusa. Es decir, el seno de alfa tiene que valer lo mismo que el coseno de beta. ¿Sí? Lo mismo pasa si mirás al revés. El coseno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? Es decir, el seno de un ángulo del triángulo va a ser igual al coseno del otro ángulo del triángulo. ¿Sí? Eso se cumple siempre. De vuelta, es simplemente una curiosidad. Después, la otra curiosidad es el tema de las tangentes. Fíjense que una es la inversa de la otra. En una tenés C1 dividido C2, en la otra tenés justo al revés, C2 dividido C1. La tangente de un ángulo es la inversa de la tangente del otro ángulo del triángulo. ¿Sí? Simplemente curiosidades, esas no nos van a servir necesariamente en la resolución, pero está bueno ver que se repiten los valores. Es muy común que se repitan los valores. ¿Sí? Bien, cualquiera de estas ecuaciones nos va a servir para despejar. Dependerá de qué datos tenemos. ¿Sí? Si me dan alfa o si me dan beta, si me dan el cateto 1 o el cateto 2 o si me dan la hipotenusa. Dependiendo de qué datos tenés, es cuál es la ecuación que vos despejás. ¿Sí? Para poder despejar exitosamente, lo que tenemos que cumplir es que haya una sola incógnita. Si la ecuación tenemos dos cosas desconocidas, no vamos a poder despejar las dos al mismo tiempo. Si tenemos tres cosas desconocidas, no vamos a poder sacar las tres al mismo tiempo. Entonces, para poder usar alguna de estas ecuaciones, necesitamos que solamente una de las cosas sea desconocida, que las otras dos sean datos.